Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, mis amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa de Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco de corazón el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Como ya lo saben, este programa se basa solamente en una ley, y eso es decirle a la audiencia siempre la verdad. Le moleste a quien le moleste, la verdad tiene que perdurar. Por favor, no se olviden de suscribirse. El programa de YouTube se mueve, entre más gente se suscriba, más lo expanden. De acuerdo a los expertos, pues eso es lo que me dicen. Bien, vamos a leer el primer segmento de este programa el día de hoy. Se titula El desastre del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Me gustaría explicarle a los más de 800,000, probablemente llegamos al millón, nica-americanos como yo, que son nicaragüenses de nacimiento y americanos de haber naturalizado, que debemos de estar muy entendidos por quién nos conviene votar el próximo 5 de noviembre. En cuanto a los demócratas se refiere, a las pruebas me remito. La administración Biden ha sido permisiva y blandengue con las dictaduras latinoamericanas que nos afectan, empezando por Cuba, naturalmente, Venezuela y Nicaragua. En Nicaragua solo han puesto sanciones no determinantes para obligar a la dictadura a caminar hacia la democracia. Las sanciones han sido, en su gran mayoría, a personas a las que le han quitado la visa, siendo muchos de estos premiados en Nicaragua por la dictadura por haber sido afectados y más bien se ríen de las sanciones. Hay que entender que mucha de esta gente no tiene relaciones con los Estados Unidos. Fueron educados posiblemente en Latinoamérica y nunca aprendieron a hablar inglés. Entonces, perder la visa de los Estados Unidos no es tan efectiva como si perdieran la visa de México. ¿Me explico? La administración Biden, aún en total conocimiento que la dictadura en Nicaragua ha venido fungiendo con el principal coyote facilitador del ilegal transporte a través de Nicaragua hacia los Estados Unidos, de decenas de miles de personas provenientes de muchos países e incluso de otros continentes. Todo por plata, ¿verdad? Porque quedemos claros que los Ortega Murillo se han lucrado arriba de 7 millones y más allá de los ingresos que los pobres cristianos que pasan por Nicaragua en ruta a los Estados Unidos les dejan en la mano a los Ortega. Como producto de la incontrolable migración irregular, por supuesto, ese tráfico humano ha causado enormes problemas en la comunidad estadounidense en materia de seguridad por la infiltración inclusive con gente originaria de países enemigos a los Estados Unidos, como con los que el régimen de Managua pretende ser gran amigo y así mantiene relaciones. En el caso específico estamos hablando
de Rusia, de Irán, de Corea del Norte y la China comunista, quebrando las relaciones con Taiwán. Y ahora están quebrando relaciones con Brasil. Todo eso mientras que la administración Biden le ha pasado mintiendo a los americanos, a nosotros, el pueblo americano, de que la frontera con México estaba cerrada. Decenas de millones de ilegales lograron entrar a este país a la vista de las autoridades y totalmente indocumentados. El tema de la migración está siendo determinante en las elecciones americanas, en desarrollo, recordando que la administración Biden se limitó a sancionar a líneas aéreas que eran parte, conjuntamente con el régimen Ortega Murillo, quienes se lucraron con cobros de viaje de los extranjeros que los utilizaban, así como la estrategia de continuar con la inseguridad legal y competencia desleal. Ya no se diga el negocio de las drogas que pasan por Nicaragua a sabiendas de los Ortega Murillo. Eso hace que cada vez más nicaragüenses se queden sin trabajo en el país y por ende toman la decisión de emigrar principalmente a los Estados Unidos y a veces a Costa Rica para poder mantener a sus familias. La dictadura promueve la ilegal migración, pues es el contrapeso del impacto del desempleo y el temor que ellos mismos causan ha proporcionado para eliminar la oposición y lucrarse económicamente. Dividir a la familia nicaragüense a través de un exilio obligatorio es el acto más inmoral que la dictadura ha propiciado. Todo para percibir ingresos por el recibo de remesas equivalente más o menos al 30% del presupuesto general de Nicaragua. Con el coyote mayor Ortega Murillo, matan a 3 pájaros de un solo tiro. La primera es disminuir la presión política por la falta de empleo. La segunda es el ingreso de circulante que reemplaza a los que deberían de ser suplidos vía empleos, impuestos, etc. Así como por los ingresos que son reemplazados por las remesas, generándoles ingresos vía impuestos, como lo más importante que es generar una supuesta pero sustentada normalidad, que es mentira, no existe tal cosa. Es una normalidad ficticia. Y la tercera, por supuesto, es exilar a adversarios y enemigos de la dictadura. La administración Biden es totalmente conocedora de lo expuesto y aún así no han sido contundentes con la grave afectación que la migración incontrolada les ha causado aquí y les sigue causando aquí a los americanos, donde lo que tuvieron que haber hecho es sancionar a Aeronáutica Civil, que es dependiente del MTI. Los americanos deberían haber sancionado el MTI, Aeronáutica Civil, y eso inmediatamente para una serie de facilidades que recibe el gobierno de Nicaragua por estar en Aeronáutica Civil, ya que fueron y son los de Aeronáutica en el MTI los principales autores de otorgar vía libre
a los migrantes ilegales de otros países y otros continentes, así como ser los únicos responsables de autorizar a los aviones que aterrizan cargados de gente en el territorio nicaragüense, amparados por un coyotaje bien organizado que le ha dejado millones de dólares a la dictadura. Mientras tanto, el pueblo tiene que huir en unas condiciones espantosas, dejar a sus familiares, en fin, ya conocemos la barbaridad que han hecho estos sátrapas. Las sanciones, para ser contundentes, debieron haber reducido al mínimo el tráfico aéreo entre Managua y los Estados Unidos y viceversa. Eso causaría una tremenda presión, que es lo que queremos causarle al gobierno corrupto de los Ortega Murillo, hasta lograr estar seguros de tener controlada la situación, de la cual a la fecha está lejos de estar. El otro asunto es que aún habiendo sancionado a las líneas aéreas venezolanas, eso no significa que el régimen de Maduro las haya acatado, ya que para llevar a cabo la continuidad de ese puente aéreo, donde La Habana es una de las paradas, se necesitan 3. Cuba es una, Venezuela es donde salen y autorizan los vuelos, La Habana donde recogen pasajeros y en Nicaragua donde llega concluye el puente para mandar a la gente a los Estados Unidos ilegalmente. A la vista está la torpeza o colaboración de la administración Biden, ya que dice haber sido estafada en referencia a los tratados de Barbados. No fueron estafados, fue por su propia, con todo respeto a la audiencia, estupidez. ¿Por qué? Porque Biden se metió, primero le cortaron las compras a Venezuela de petróleo, lo sancionaron. Como ya venían las elecciones en Venezuela y los Estados Unidos decidió estúpidamente cortar las perforaciones de petróleo y de gas aquí en los Estados Unidos, entonces se les comenzó a acabar la reserva. Fueron a Venezuela y claro, los venezolanos dijeron, por supuesto te damos, pero quítanos las sanciones. Ese pacto fue el pacto, los tratados de Barbados, que él mismo se los causó, cuando por tontos o inocentes los gringos le retiraron las sanciones a Maduro a cambio de que Maduro les vendiera petróleo. Por lo que la dictadura de Maduro hoy en día está sin ser sancionada nuevamente. Para concluir, deseamos transmitir 2 mensajes indispensables. El primero, que con fundamento basado en la blandengue actuación de la administración Biden hacia Maduro, hace inverosímil pensar que van a podernos ayudar a salir de la dictadura si con Venezuela solo torpezas hicieron. Entonces les pido a los nicamericanos que podemos votar que el único que nos va a ayudar, porque ahora sí tiene sangre en el ojo, a Trump le molestó profundamente el puente aéreo entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque le desmanteló el programa tan efectivo que él tenía en la frontera. Ahora sí, Trump está recho y va a hacer algo al respecto. Además que muchos nicas nos hemos identificado con él entre los 2 gobiernos y vamos a tener influencia en ese gobierno. Trump es por quien votar en los Estados Unidos, porque la Kamala es un voto igualito al de Biden, blandengue, y que no les importa Nicaragua. El segundo mensaje es para los ciudadanos nicaragüenses que están pensando en migrar a los Estados Unidos. Les quiero decir que recuerden que así como están las cosas aquí, en este momento, las posibilidades de lograr entrar son ínfimas.
y que en caso de lograrlo estarán expuestos a ser deportados, que es terrible. Pasan meses detenidos como presos y al fin terminan en Nicaragua. ¿Ok? Así que no vale la pena gastar un ojo de la cara a venir aquí solo para caer presos y ser deportados. No lo hagan. Espérense que ya va a ganar Trump. Si gana Trump, nosotros vamos a hacer todo un esfuerzo para buscar otra vez la legalidad de que entre en Nicaragua bien organizado y no irregulares. ¿Ok? Bien. El segundo segmento de hoy es titulado ¿Dónde están los jóvenes valientes del 2018? Bien. Yo, en el esfuerzo de hablar con gente digna, valiente, joven, inteligentes, preparados, he ido buscando y buscando a través de un buen amigo mío que está en los Estados Unidos, tuvo que huir a Costa Rica y ahora está aquí, él y su familia. Entonces, ese amigo me conectó con un compañero de él de lucha en los tranques. Su nombre es Eric José Cuadra Guzmán. Eric está con nosotros. Él es un coordinador del movimiento Juntos Somos Más. Él es un maestro de obra. También ha hecho, vos estás como yo, que he hecho de todo. Gestor cultural y compositor, activista político desde 2013 en adelante. Hombre, bienvenido, Eric, un gusto tenerte en este programa. Buenas tardes. Estamos muy orgullosos de lo que yo he leído de vos. Dinos un poquito de tu vida, a dónde naciste, cómo te criaste, cómo te metiste a la escuela, etcétera. Danos tu juventud. Bueno, resumido, yo soy de la zona sur de Managua, de una comarca de allá que se llama Esquipula, en la zona sur, una comarca que era suburbana, ¿verdad? En aquella época de los 80, y de ahí es mi familia, de parte de padre y madre. Luego entré a la escuela, a la secundaria, no la terminé, me casé joven, muy joven, pero nunca dejé de estudiar, nunca dejé de prepararme, aprendí mi oficio en la construcción, por eso que soy maestro de obra titulado aquí en Costa Rica. Eh, Tengo, bueno, de ejercer el activismo político allá por el 2013. Yo creo que ya tuvo por aquí usted a Jimmy Guevara, que fue cuando lo conocí. Y yo comencé mi activismo también junto con, bueno, él ya era activista. Y así fue que conocí a él y luego ahí me involucré en las marchas y protestas allá por el 2013 en Nicaragua, en la capital. Hombre, yo conozco Esquipula bastante bien. Es un poquito pasado a donde yo viví. Yo viví en un momento dado cerca del Hospital Metropolitano. Creo que es el kilómetro 13, por ahí. O el 11, no estoy seguro. Y adelantito de donde yo vivía, a mano izquierda, entras a Esquipula. Correcto. Lo conozco muy bien. Perfecto, decime una cosa, que siendo un hombre pues de trabajo, ¿qué te motivó a involucrarte en la cosa política? Porque vos decís que te involucraste desde 2013. Exactamente, sí. Bueno, de hecho, la música, por eso tengo la guitarra aquí conmigo, porque la música fue lo que me transportó a eso, a esos sentimientos de querer transmitir lo que la gente no podía decir o no se atrevía a decir a los políticos. Entonces, a través de la letra, y luego empezamos a hacer una banda allá por el 2013, finales de 2013, inicio de 2014. Y ahí fue que me involucré más a través de la música, para tratar de descifrar ese mensaje de la gente de a pie para transportarlo a un escenario y que no solo fuera música para bailar, para divertir, sino que fuera música con mensaje, ¿verdad? Entonces, siempre fue de una forma
muy underground en la capital, en festivales underground, pero sí, sí nos dimos a conocer un poco, estuvimos en la televisión y hicimos nuestra parte como artistas, pero también como activistas, desde lo ecológico, de lo político, lo social, y sin pertenecer a partidos políticos, pues en ese momento no fue un fenómeno del 2018 solamente, ya era un fenómeno que se venía dando desde antes, de que los jóvenes no querían involucrarse con partidos políticos tradicionales, pues, ¿verdad? Con ninguno de los que habían allí. Entonces, no es una cuestión que pasó hasta 2018, pasó ya o pasaba desde antes. Dos cosas. Estoy de acuerdo 100% contigo. La música tiene eh, una capacidad tremenda para meterte la mano al corazón, a los sentimientos, al alma. Te hace llorar, te hace ponerte enojado. La música es algo espectacular. En mi casa fuimos muy musicales. Mi madre bailaba lindo, nos enseñó a bailar a todos sus 7 hijos muy bien. En mi casa hubo mucha música y sentimos lo que vos sentiste igual. En relación a lo que la juventud sentía de no quererse involucrar con los países, los partidos convencionales que estaban en Nicaragua a la vez, todos eran corruptos, todos se corrompieron. Y quiero decir algo aquí, fue el Frente Sandinista y los Ortega Murillo los que mandaron plata a corromper a toda esa gente. Esa, cuando vos tenés un país tan pobre como es Nicaragua, cualquier ayuda económica es un platal. Por eso todos estos países, Cuba, Venezuela, todos los corruptos comunistoides son pobrísimos, porque ese es el truco que ellos mantienen. Entre más pobres, más dependiente del gobierno está la gente. Esa es una maña, por eso le tienen miedo. ¿No te acordás cómo nos decían? Capitalismo salvaje, nos decían. Dar trabajo y dar empleo y pagar sueldo y crear impuestos es capitalismo salvaje. Y ellos, tener a la gente muerta de hambre y en el exilio, son santos. Qué pijudo. Ese es el, Increíble el cinismo de estos cabrones. Pero perdón. Mira, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales deterioros del sistema político, a como vos lo ves como ciudadano, un maestro de obra, un músico, un padre de familia? ¿Qué es lo que te molesta a vos del sistema político que nos llevó aquí? honestamente, creo que si me permite un poco como expandirme en eso, creo que desde el 90 se perdió una gran oportunidad de hacer de nuestro país un país inicial, a iniciarlo desde cero para convertirlo en una proyección a mayor tiempo, porque un país no se lleva como Nicaragua después de una guerra de la noche a la mañana al progreso. Creo que fue paulatino el cambio, pero se quedaron debiendo. No hubo industrialización, no hubo mejora en la educación, porque si bien es cierto que en el gobierno de Doña Violeta, todavía en parte del gobierno de Arnoldo, hubo una cierta mejora, después se mejoró, pero no hubo una creatividad desde los políticos, desde los empresarios, decir una visión de llevemos al país, a nuestro país, hagámoslo una nación próspera, hagámosla una nación que sea puntera en Centroamérica, que sea un ejemplo de que un país después de la guerra surge una buena economía. Yo creo que no se proyectaron allí, creo que se quedaron retrasados con lo del siglo pasado, que es siempre desde lo agrícola, desde la mano de obra barata y así sucesivamente, y no solamente ahora con Ortega, eso es un proceso que se dio en esa transición desde los 90 con los gobiernos democráticos, que yo creo que desde ahí, para mí, viene un declive político y un hartazgo de la gente. Porque si Ortega bien es cierto que ganó las elecciones, pero se aprovechó del hartazgo que tenía la gente con los partidos de gobierno, con los gobiernos que estaban en ese momento, y lo supo aprovechar.
Desgraciadamente la gente creyó y eso es malo. No, ahora lo estamos pagando y lo estamos pagando todo hasta lo que no estábamos de acuerdo con Ortega. Eh, Creo que desde allí viene ese descontento, o sea, no es una cuestión de ayer, como le decía en las marchas de Managua desde 2013 que yo empecé a participar, ya se sentía ese aroma de rencor, si usted lo puede ver así, o de que no queremos involucrados en las marchas, en las protestas pacíficas, en las manifestaciones ciudadanas, porque de lo mismo, son culpables de todo esto. Y es cierto, pero también porque no, de alguna forma la clase política a los ciudadanos los puso en un stand-by. No se muevan, no salgan, nosotros los políticos nos encargamos de los temas del país y al final la gente se creyó eso, hasta el punto que en Nicaragua decían y dicen, si yo no trabajo no como, pero la gente tiene que tener una participación política activa para estar pendiente de los procesos que llevan los cambios de una nación. Yo creo firmemente que si en el 2018 fue un estallido social, necesitamos todavía despertar la conciencia de las personas para que participen en política, para que voten, para que pertenezcan a partidos políticos. Y si no les gustan los partidos políticos viejos, hagamos uno nuevo, pues, ¿verdad? Pero participemos, salgamos, luchemos, digamos, y seamos activos, porque si no, no va a surgir ningún cambio, nunca. No va a venir del cielo, ni va a venir de afuera, somos nosotros. Mira, hay varias cosas que tocaste que son muy importantes. La primera es que desde el 90 se comenzó eh, tal vez opacado por haber salido del sandinismo, la felicidad de eso opacó lo que estaba cocinándose detrás del telón. Con Toño Lacayo, todos aquellos Alfredo César, todos aquellos sátrapas que negociaron la paz para ellos, pero no para el pueblo. Los 16,000 o 8,000 que finalmente quedaron en la contra, fueron abandonados. Gente que dio su vida, peleó, arriesgó su pellejo, abandonó a familia, a hijos, murieron algunos, muchísimos. Los abandonó el gobierno. Y los sandinistas se encargaron de asesinar a la plana mayor de la contra. Por lo menos se hablan de 500, pero muchos de esos se mataron entre ellos y qué sé yo, pero hay entre 250 y 300 comandantes que los sandinistas asesinaron a propósito para descabezar la contra. Eso, el gobierno que de hecho manejaba Toño Lacayo, ese gobierno no hizo nada al respecto. Decía la mueca porque estaba en contubernio con Humberto Ortega. Ese es una realidad vergonzosa. Después el gobierno de Arnoldo, que aunque hizo cosas buenas, la corrupción, el nivel de corrupción fue tan alto que de vuelta la gente dependía de esa corrupción y por eso tenían una lealtad increíble. Yo me acuerdo haber llegado en 97 a Nicaragua y la adoración por aquel Arnoldo era impresionante. Y 98, 99. ¿Por qué? Porque estaba volando reales a los descosidos, reales que no eran de él. Y eso mantenía a todo el mundo leal y el chaca, 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 el ñaca, ñaca sin parar, ¿verdad? Finalmente llega el gobierno de don Enrique y yo soy una prueba del optimismo que sentimos los nicaragüenses en que tal vez este señor va a enderezar la cosa. Sabíamos que no se llevaba bien con Arnoldo y sabíamos que era un hombre recto, tal vez no muy atractivo políticamente, pero era un hombre correcto. ¿Qué es lo que pasó? Perdió su norte político totalmente, decidió enfrentar a Arnoldo de frente y Arnoldo tenía demasiado poder político y entre los dos abrieron el camino para que entrara Ortega, porque dividió la democracia y ninguno de los dos hizo por dónde para tratar de eliminar esa división y el resultado es lo que tenemos hoy en día. Así que
estoy 100% con vos. El problema comenzó. Y eso me trae a algo que te quiero decir, que también mencionaste al final. Y eso es que esta organización que nosotros hemos hecho, el Partido Liberal de Nicaragua, aquí en los Estados Unidos, no en Nicaragua, es una sombra de lo que vamos a hacer en Nicaragua, legalmente con un Consejo Supremo Electoral adecuado, con las leyes vulgares borradas, con todo un nuevo país. Es necesario hacer el Partido Liberal para llevar a la mayor cantidad de nicaragüenses que son liberales a gobernar su futuro. Te pregunto, ¿tú puedes visualizar el fin de la dictadura Ortega Murillo? ¿La podés visualizar vos? Y el reinicio de una Nicaragua democrática. ¿Cómo ves las oportunidades demográficas para nuestra población? O sea, ¿cómo ves un futuro sin los Ortega Murillo? ¿Lo podés ver o es muy difícil? Vea, qué interesante la pregunta porque creo que necesitamos un oráculo para eso. ¿Verdad? No hay una respuesta sencilla, ni fácil, ni práctica. Creo que estamos muy enteros. Estamos nosotros como clase política, como los nicaragüenses en política, estamos en pañales realmente. Y para alcanzar el derrocamiento de esa dictadura, sea como sea, pues, porque al final Jim Sharp, en su libro de la democracia, de la dictadura a la democracia, él dice que no hay que dejar que ninguna dictadura negocie con los demócratas. Hay que derrotarlo, hay que sacarlo, hay que ganarles de verdad en todos los sentidos y que salgan por la voluntad popular. De alguna forma, tiene que darse de alguna forma, algún método, pero es algo que nosotros como Puntos Somos Más, en el movimiento al que pertenezco y soy coordinador en la comisión de análisis, que siempre nos ponemos a hacer trabajo de análisis sobre el contexto político internacional, lo que sucede con nosotros, lo que sucede en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos y podemos ver muy largo realmente, o sea, para que Nicaragua tenga una transición democrática y cambie ese proceso de un sistema, porque hay un sistema que Nicaragua no está dejando desarrollarnos, y no nos está dejando desarrollarnos desde que nacemos, pues. Justo ahora que se sabe que la deuda ha crecido mucho, ya cada nicaragüense desde que nace debiendo $2,000 para empezar, pues, y de dónde, tela si no hay araña. Entonces, por ese lado. Por otro lado, la educación, pues, veámoslo de ahí. La educación antes era regular, vamos a decirlo así, y se fue a peor. Pero llegaron los Ortega y es lastimoso, o de una forma hiere la inteligencia de los ciudadanos y el anhelo de crecer como país, porque dice, por lo menos el estudio del Banco Mundial, de que el 78% de los estudiantes no alcanza un nivel mínimo de competencia en Nicaragua. Y tenemos un boom demográfico que todavía nos quedan 30 años para decir, ve, tenemos una juventud joven, una población joven hasta dentro de 30 años, entre edades de 15 y 39, tenemos un 42%, ahorita mismo, un 42,7%. Y estas son cifras del INIDE, del mismo gobierno. No son ciertas, no son claras porque acaban de pasar un censo que ni lo ha completado. Pues eso fue más que todo un ademán para tener el control más de la población solamente, pero no por levantar un censo poblacional y tener una estadística clara. En ese sentido, si no hay educación, tenemos una población joven que no está preparada, no saben leer tener lectura comprensiva, no saben, no cursan la secundaria, no llegan a la universidad, y si salen de la universidad y salen con ese título y cruzan la frontera, ese título no vale nada. Fuera de la frontera no valen nada esos títulos universitarios. Significa que la educación en Nicaragua tampoco es nula, no es aceptada en ningún otro país.
Hombre, de vuelta, has hablado con mucho peso y tenés toda la razón. Fíjate, Eric, que yo me acuerdo, yo creo que por ahí de 2010, 2011, los municipios donde había muchos muchachos estudiando que iban a llegar a los 16 años o a los 18 años, los querían bachillerar, como decimos, por sus pistolas. No importaba si no sabían sumar o restar o leer o geografía e historia, les valía un cuete, con tal que les dieran un título y iban a sacar su cédula para votar. Eso era lo que el gobierno dictatorial sandinista ha hecho. Mentir una y otra vez a la pobre población, creando la cuna perfecta para la dictadura, porque la gente tiene muy pocos conocimientos históricos, muy pocos conocimientos técnicos y si no hacen caso o caen presos o los matan. Vos sabés perfectamente, estás donde estás por esa razón. Entonces, estoy de acuerdo con lo que mencionaste la educación. Yo sé parte, pero me interesa que nos describas los daños que el gobierno o la dictadura sandinista le ha hecho a la educación de los jóvenes, que les ha causado huir sin ninguna educación correcta o estar en Nicaragua básicamente como esclavos de esta gente. ¿Cuál es tu apreciación de eso? Mi perspectiva, mi observación de esto es, por ejemplo, eh, han visto a la población nicaragüense como una clase hormiga, solo la clase obrera, que puede ser explotada, pero entre menos sepan, entre menos educados sean, más manipulables son, tanto en lo político, en lo laboral y en lo educativo, pues, porque no importa que no sea una supermente. Pero interesante el hecho de que en el extranjero ellos venden la inversión o para traer extranjeros desde antes de 2018 y no solo ellos, también los gobiernos más antes, pero esto más, el gobierno Ortega Murillo lo extendieron más y se fueron a ofrecer a otras eh, estas empresas internacionales que son de zona franca, que vengan a invertir en Nicaragua, porque es lo único para lo que está preparado Nicaragua, para la industria textiles de la zona franca, porque no hay una preparación más allá en la ciudadanía y no se han preocupado por hacerlo. Me llama mucho la atención que desde el 2023 Estados Unidos habían dicho que iban a soltar 260 billones de dólares para inversión de traer plantas eh, clave o empresas clave que elaboran microchip a Latinoamérica y en este lapso de lo que va a 2024, el 1 de octubre, al menos aquí en Costa Rica, eh, soltaron 1.200 millones de dólares, porque Costa Rica está invirtiendo el 6.28 del PIB en educación y está preparando 3.500 ingenieros salen cada año para darle abasto a la demanda de la inversión extranjera en este tipo de rubro. Y Nicaragua, si usted me preguntaba, ¿qué es lo que veo? No, en Nicaragua estamos a años luz para que una empresa de esas pueda llegar a nuestro país, pero para eso hay que cambiar algo fundamental, es sistemático y hay que hacerlo paulatinamente, pero es una cuestión de largo plazo. Y por eso mi visión de país, después de Ortega, llegue quien llegue, probablemente nos va a llevar 30, 50 años cambiar todo esto, porque ya el daño educativo que ha hecho la dictadura, centrémonos en la dictadura, ya lleva casi ya para 3 generaciones el daño que ha hecho y cómo va a costar recuperar. Tenemos una gran Daño masa, tenemos estructural. el 42% de la población, el 42.7% de la población es joven, somos chavalos, somos gente joven que no pasa de los 40 años. ¿Y dónde metemos esa masa laboral si tampoco hay inversión en el país? Están migrando porque ya no hay cómo sobrevivir. Costa Rica
acaba de hacer, de hace 4 meses, mandó la Cámara de Construcción de Costa Rica y la Cámara de los Agricultores una oficina a la Embajada de Nicaragua, de Costa Rica en Managua, para eh, una oficina de empleo. Y allá están empleando a la gente y lo traen aquí a Costa Rica y ya le dan estadía, ya le traen con contratos, ya le dan sus documentos legales por temporada o por proyecto, pero porque es lo más que pueden hacer. Un gobierno como el que tenemos, una dictadura como la que tenemos, es vender a nuestra gente como ganado, como carne barata, porque no tenemos un futuro realmente. Y para cambiar eso hay que cambiar toda la estructura, como usted lo dijo, no solo las leyes, hay que cambiarlo desde toda la planificación de qué es lo que queremos para Nicaragua, quiénes queremos ser una potencia económica centroamericana. Mira, de vuelta, tocas varios tópicos importantes. Quiero hacerte memoria, porque parte de esta conversación es que veamos un poquito hacia atrás. Cuando yo era un joven de 22 años, yo estaba produciendo algodón en Nicaragua y tenía que usar la mano de obra de Honduras, salvadoreños, por miles, decenas de miles, venían a Nicaragua a sacar la cosecha de café y de algodón. Era miles de personas año con año que venían. Y eso ahora está revertido. Y lo triste es que no están educando ni están buscando nuevas. El que crea que la presidencia del siguiente gobierno va a ser fácil, no tienen la menor idea de lo que están hablando. El gobierno entrante después de la dictadura de Ortega Murillo va a tener una tarea enorme y no va a ser cualquiera. Y les advierto ahorita a los nicaragüenses, se va a prestar para más corrupción, porque típico del ser humano es buscar la salida fácil en vez de agarrar el camino correcto. Eso tenemos que estar anuentes. Hombre, decime una cosa, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 40 años. 40 años, fíjate, vos estás en el puro furor de tu vida y sos maestro de obra de construcción Sí, señor. en Costa Rica. Se cortó un poco, Eh, repítame por favor. a eso te dedicas en Costa Rica. Sí, a eso me dedicaba en Nicaragua también. También, claro. Hombre, decime una cosa. eh, ¿Cómo crees vos que vamos a poder parar? Obviamente, si las condiciones en Nicaragua mejoran, pero hay otra forma de incentivar a los nicaragüenses de no ir, de no migrar a otros países bajo las condiciones en que vivimos. Yo creo que es imposible. Es imposible decir que vamos a parar esa migración. Primero porque han habido, hay familias que tienen la oportunidad de sacar uno, dos, tres, cuatro y luego se van el resto. Pero hay Parece que se nos fue la señal. A ver, estamos entrecortados. Volvé, volvé a hablarnos. ok, sería difícil tratar de detener la migración, sobre todo en las condiciones de hambre que tenemos en Nicaragua. Porque si hay una cosa por la, o la razón por la que la gente no se comen lo uno a otro, es por las remesas que reciben de los que se fueron, de los que están afuera, pero no hay productividad, uno, ni por la empresa privada, no hay inversión, ni por el Estado, porque ya no reciben los millones de Venezuela, porque se los embolsaron los Ortega, que ahora es una deuda pública, que la debemos todos nosotros los nicaragüenses, son sinvergüenzas, pero entonces es difícil, ahorita mismo en Nicaragua, que llegue dinero foráneo porque tampoco hay las condiciones para que haya inversión extranjera. Entonces roban todo y cualquiera que quiera invertir se lo van a robar. Entonces no hay Dime inversión. una cosa. Lo único que le queda a la gente es huir,
Y es lo que está pasando. Decime una cosa, ¿cómo ves el rol del empresariado en Nicaragua? ¿Qué han hecho para beneficiar a la ciudadanía y qué han hecho para dañar a la ciudadanía? Decinos objetivamente, como un hombre de 40 años, el hombre de a pie, maestro de obra en construcción, ¿qué es lo que vos ves en el empresariado? El gran empresario, no te estoy hablando del dueño de una pulpería o de una No, tienda, estoy claro, estoy claro. grandote, el Vea, ricacho. ¿Qué es lo que ves en él? honestamente, nunca se han puesto a pensar en la población. Y lo demostraron en el 2018. En el 2018, en las calles, no se pedía que la gente se sumara a los tranques para, no, no, se pedía paro nacional. Y la empresa privada fue la primera categóricamente en decir, no, 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 vamos a parar la economía, no podemos. Y fueron criticados por un ejecutivo de la Cámara de Comercio de El Salvador, alguien importante dio un punto de vista importante y dijo, ¿cómo es posible que el COSEP se haya puesto a favor del gobierno en vez de estar defendiendo los derechos humanos, en vez de estar defendiendo las vidas que se fueron, que le han quitado, le han arrebatado a la gente la vida, a gente inocente, por manifestarse, por ejercer su derecho civil ciudadano, y no, prefirieron defender la economía. Ahora están allí con Ortega. En el 2014, cuando sacan la ley de consenso entre la empresa privada y el Estado, ellos están bien felices porque ellos recibieron a esos empresarios, recibieron dinero y hay evidencia de eso, la historia. Y hay una ley que quedó plasmada. No, no, no hay forma de defenderlo. A esos grandes que usted dice, porque es cierto, no todos los empresarios son malos, ni todos son corruptos, pero sí, ahí hay que ser categórico y ser franco. A esa gente están vendidos y no van a decir estamos a favor del pueblo o vamos a hacer algo por el pueblo. No, 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 no es para Es, nada, no. es muy interesante esa expresión y yo quisiera que los empresarios que están escuchando este programa no se ofendan. Esa es ese es el termómetro, esa es la temperatura en el termómetro del pueblo acerca de ustedes, los empresarios que tienen negocios en Nicaragua. Yo no los estoy acusando de nada, que quede claro. Estoy diciéndole, escuchen al hombre de a pie cómo piensa de ustedes y pregúntense ustedes honradamente, hombre, ¿tendrá razón este muchacho? ¿Está siendo un sandinista o está siendo un patriota diciéndonos la verdad? Eso es algo que ustedes los empresarios se tienen que preguntar. Para mí, no puedo, así como he tenido la valentía de criticar a mi familia, cuando había espacio de criticarlos, así los critico a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el 85% como mínimo de su capital en el exterior de Nicaragua, no en Nicaragua. ¿Por qué? Porque muchos nicaragüenses de dinero, empresarios, ejecutivos, hombres de a pie, todos los nicaragüenses que salimos en 79, pasamos la diapalito aquí, porque nuestro capital estaba allá. Y ustedes saben perfectamente, ustedes millonarios, que algunos de ustedes se aprovecharon de otros que estábamos afuera. Yo no voy a decir nombres, pero no me toquen la lengua, porque esa es una de las vergüenzas que deberían sentir ustedes, que se aprovecharon de la gente que salió sufriendo y ahora se están aprovechando del pueblo otra vez empobrecido. Por eso es que nace el comunismo, porque los comunistas les meten la historia de los fracasos del empresariado, de cómo se han aprovechado. Por eso es que hay que sacarlo a luz del día
para que no volvamos a caer en la trampa del comunismo. Pero ustedes tienen que dejar de esconderse, tienen que ser francos, tienen que decir las verdades, y aunque les cueste un poco de su capital, deben de estar siempre al lado del pueblo. Eso es lo que hace un patriota, no un aprovechado. Hombre, ya para cerrar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves la actual infraestructura nacional con relación a la productividad del país? Increíble. Cuando el ingeniero Bolaño dejó la administración, dijo está todo servido para que el que venga haga algo por el país. Y Ortega hoy se mofa y le vende a sus seguidores ignorantes de que ellos son los constructores máximos de la vía de carretera en Nicaragua, de transporte, cuando en realidad hay lugares que todavía no tenemos electricidad en Nicaragua, cuando no hay una industrialización, cuando al menos ni en el sector agrario hay modernización de ninguna forma. Seguimos arando con tractorcitos, los millonarios o los terratenientes, porque ahora hay sandinistas que son terratenientes ahora, que son los que tienen pilotes para regar sus arrozales, tienen bombas para secar ríos y regar sus arrozales. El nicaragüense campesino que tenía sus seis vaquitas, no tiene para sembrar una cosecha, y si cosecha una vez, no le da para la otra. El clima está bastante mal, sin cosecha, no hay cómo sacar la cosecha porque los caminos, las trochas, los lugares donde realmente hay productores, donde está el queso, donde está la leche, esa gente que tienen sus vaquitas, no hay forma de sacarlo. Pero ellos ven que hay carreteras nuevas, que hay cosas buenas, pero eso es lo que se ve. Pero en realidad la infraestructura nacional está debiendo demasiado para la productividad. Incluso ahorita, que parece que estamos mal, hay productividad mínima y no sale. No hay forma, porque no hay esa vía, no hay inversión ni de los bancos, ni préstamos de los bancos para cooperativas, ni nada de eso. Porque ya se acabaron los días de las vacas gordas, ahora son las vacas flacas, porque ahora al pueblo les toca pagar lo que ellos se han robado. Ya no hay plata. Y realmente, ¿cómo colapsa la capital? Solo con una lluvia, pues. Ahora se puede ver. Y ellos dicen que la gente tira basura. Podría ser un factor. Se defiende por ahí la alcaldía de Managua, pero realmente es la ineficiencia de un gobierno que ya lleva casi 20 años, que no ha podido arreglar los cauces de la capital. Ahora ya los cauces se rebalsan no solo en un sector, en toda la capital, y eso es una vergüenza. Ingenieros que están ahí porque son del partido, pero no porque son gente que tengan capacidades. Eso es lo que ahora hay en Nicaragua, un país en deterioro. Y si seguimos así, vamos a terminar como La Habana. Ese es lo que va a pasar. Vamos a terminar como La Habana. Qué barbaridad. Hombre, ha sido una entrevista interesantísima, tenés una actitud fenomenal, estás muy claro de la realidad, te felicito y te quiero pedir que por favor volvás al programa en un futuro cercano para que nos des más iluminación de tus pensamientos. Esto es lo que andaba buscando yo, gente joven que tiene la experiencia para poder darnos una vista al futuro en Nicaragua. Muchísimas gracias, Eric. Te agradezco mucho tu presencia. ¿Okay? A la orden, agradecido con ustedes también, todo el equipo y con sus televidentes. Muchas gracias. Ok, hermano, nos vamos a ver pronto. Damas y caballeros, hemos llegado al fin de nuestro programa. Les agradezco de vuelta por el tiempo y que pongamos atención a este muchacho interesante de lo que sería el futuro en Nicaragua en manos de estos jóvenes que no tienen las malas costumbres ni la corrupción, sino que tienen el futuro de ellos y de sus hijos en mente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a Nicaragua.
Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.